Hola, hola, buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en este espacio de Conéctate con Cata, retomando la entrevista que teníamos el miércoles pasado con la doctora Caro Javer, que por temas de transmisión, temas de tecnología, bueno, de conexión no pudimos realizarlo. Al parecer Instagram tenía en ese momento fallas y no logramos pues tener el live. El día de hoy pues retomamos este live con el mismo tema, las heridas de infancia y cómo se sanan a través de la astrología. Nuestra invitada especial, Caro Javer, es un tema muy especial porque a veces no entendemos qué es lo que ocurre con nosotros, a veces no entendemos por qué tenemos patrones que se repiten constantemente, y hoy aquí en Conéctate vamos a tener nuevos conocimientos, vamos a tener nuevas herramientas. Voy a darle el paso a Caro Javer para dar inicio a esta gran charla del día de hoy. Mientras tanto, por favor, en la parte inferior hay una flechita, pues si quieren, por favor, si conectan y vibran con esta información y creen que a alguien más le puede servir estas herramientas, por favor, la compartan antes de que demos inicio a este live, y porfa, corazoncitos, para que dé más alcance esta maravillosa charla. Buenas noches a todos. Se une Namaste, se une Yulicita, se une Karen, Marcela, las personas que sacan su tiempo y disposición para unirse el día de hoy. Mientras le voy a dar paso a Caro. De la mejor manera, que el universo conspire a nuestro favor. Y bueno, les cuento que hoy estoy haciendo el live, pues nuevamente en mi hogar, pero en otro espacio, para sentirme más cómoda también. Cada vez que hago estas entrevistas, pues ya voy perdiendo ese pánico escénico, no crean, sigue dando ese cuchicuchi que le llama a uno. Pero bueno, hoy me quería hacer en otro lugar para sentirme más tranquila, más cómoda y compartir con ustedes en otro espacio. Buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es de verdad un privilegio estar aquí. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este live. No, gracias a ti por decirle sí a este espacio, por decirle sí a esta conexión. Para las personas que se conectan por primera vez, y para ti, Caro, te cuento, Conéctate con Cata es un espacio en el que aprendemos colectivamente, donde tocamos temas que tienen que ver con conexión, cualquier tipo de conexión. La verdad es que ya he aprendido en estos tiempos que no solamente es conexión espiritual, sino es cualquier tipo de conexión con la que nosotros vibremos, tengamos buenas herramientas, seamos mejores seres y sanemos muchas heridas. Y precisamente hoy el tema es muy especial porque tiene que ver con lo que es Conéctate, tiene que ver con tener nuevas herramientas, dejar ese sesgo que tenemos desde nuestra niñez, o bueno, el tema de creencias que nos limitan también, y que tengamos una apertura diferente a nuevos temas. Y si nos gusta y si decimos sí, pues seguimos avanzando en esta vibración. Por aquí tenemos varios temas, tenemos varias herramientas para que la gente escoja, y que un día, como me pasó a mí, eh, podamos tener un poquito de apertura, decir con qué vibro, con qué no, con qué resueno, pues porque todos somos diferentes y vibramos de una manera diferente, en una frecuencia diferente. Y aquí en este espacio tenemos varias cosas, pero estoy segura y convencida que el tema que vamos a tratar el día de hoy, además que la doctora Caro Javer, como la encontramos en redes sociales, es una persona experta en estos temas, se ha preparado durante más de 10 años en toda estas nuevas herramientas que tenemos. Es médico de profesión, es importante también aclarar eso, especialista en terapias alternativas, adicionales médica y psicóloga, y pues especialista en todo el tema astrología. Pues ella nos va a contar rápidamente cómo empieza a entrarse en todo este mundo, en estas herramientas, a partir de qué momento decide tener otra postura y otras herramientas, nuevamente lo repito, que adaptar o incorpora en su vida para sanar muchas cosas. Y el tema precisamente de hoy es sanando las heridas emocionales a través de la astrología. Nosotros aquí ya hemos hablado de astrología, pero hemos hablado de astrología aeroegipcia, y esto es totalmente diferente a lo que vamos a tratar el día de hoy, porque hoy vamos a tratar un tema emocional, pero cómo a través de una herramienta nosotros podemos identificar algo y cómo lo vamos a sanar. Entonces también por cultura general va a estar súper chévere, interesante, y al final de la charla pues
como están todos acostumbrados aquí, toda la comunidad de Conéctate, pues vamos a tener mensajitos de amor, vamos a tener una sorpresa que nos tiene Caro también a todos. Entonces, bueno, Caro, sin más preámbulo, bienvenida y muchísimas gracias. Y lo que decía, porfa, cuéntanos un poquito cómo empezaste en todo este mundo y qué fue lo que empezaste a hacer para entrarte en este mundo de la astrología. Ok, gracias, Cata. Bueno, yo soy médica alternativa desde hace 18 años y en mi camino, cuando estaba estudiando medicina tradicional china, una compañera me habló de la astrología y fue curiosidad, básicamente curiosidad. Y me leyeron una carta astral, pero me gustó muchísimo cómo la persona que me la leyó no lo hizo de manera predictiva y como estamos acostumbrados de pronto a ver la parte como esotérica de la astrología, sino más bien fue como vi una herramienta de autoconocimiento, o sea, el mapa de mi vida, cómo a través de la astrología yo podía sanar muchas cosas, evidenciar traumas, situaciones difíciles, patrones psiquiátricos de la infancia o heridas emocionales y cómo podía superarlos. Entonces, desde ahí empecé a estudiar astrología psicológica y posteriormente, debido a dos situaciones que se presentaron de dos enfermedades muy que no encontraban la causa, y la otra fue una artritis reumatoidea que también tuve un comienzo de artritis reumatoidea, yo te comentaba, Cata, cuando estábamos preparando este live. Y a través de la astrología y las terapias alternativas, primero con la astrología, las causas de por qué se estaban presentando esas enfermedades en mi vida, hacer conciencia y también pude ver cuáles eran las salidas, porque la astrología nos presenta eso, nos presenta los retos que tenemos, las situaciones que venimos a aprender y a superar, tanto en la parte emocional, mental, física, pero también cuáles son las salidas. Esa es una ventaja maravillosa y es específico para cada persona. Tu carta natal es solo tuya. O sea, en el momento de nacimiento se toma una foto del cielo de cómo están las constelaciones en los planetas y esas relaciones energéticas es como una impronta y transmiten como esa frecuencia energética a lo que es nuestra vida y a los hechos que se van a presentar. Entonces, de acuerdo a eso, cada uno pues tiene sus aprendizajes de vida, sus situaciones, sus características de personalidad. Yo siempre reitero que yo hago también lives y hago charlas y dicto talleres y cursos, pero siempre reitero que esto es muy puntual y específico para cada uno. A veces generalizamos, por ejemplo, en el horóscopo, ¿no? El horóscopo de Escorpio, el horóscopo de Leo, pero resulta que eso es algo como termina siendo tan vago, de alguna manera, llamémoslo así, como le falta mucho contenido de lo que realmente es el ser humano y cada individuo como tal, cómo funciona con todos los planetas y con todo lo que tiene la carta natal, que es el mapa de la vida. No sé si aquí, pues voy a hacer un resumen rápido. ¿Quiénes han estudiado astrología? ¿A quiénes les han hecho una carta astral? Es como si fuera en una hoja, dividirlo en 12 áreas. En cada una de esas áreas, que son áreas de la vida, se ubican los planetas que son características de la personalidad. Y esas características de la personalidad se entrelazan y esa es la interpretación que se hace en cuanto a la parte de salud física, mental y emocional. Lo que les está... Eso fue mi camino, básicamente. Caro, y una pregunta, o sea, este tipo de astrología médica, en qué se basa como tal? Porque pues, como te dije, acá ya hemos hablado de otro tipo de astrología, pero entonces para que nos cuentes un poco las generalidades, antes pues de entrar a las heridas emocionales y que a través de esta herramienta, cómo podemos sanar, como para ponernos un poquito todos en contexto. Me están diciendo que la imagen está congelada, ¿nos están escuchando bien en este momento? Porfa. Yo no sé, yo estoy viendo la imagen bien, yo creo que se congeló de pronto por un momento, pero que nos Listo. comenten y bueno. Igual también todas las preguntas que tengan ahí pendientes acerca del tema, porfa, las hacen y en cualquier momento pues Caro nos va respondiendo, pero pues la idea es que sea un live aprovechen este espacio. Vamos a aclarar. Así es, así es. Claro que sí. Bueno, la astrología médica, ¿de qué trata? Médica y psicológica. Yo integro las dos porque la mayoría de las enfermedades tienen una causa o uno de sus componentes es la parte mental y emocional. Entonces, se le asignan a todo lo que son los signos y los planetas unas correspondencias con respecto al cuerpo humano, ¿sí?
a los órganos, a los sistemas, a la medicina tradicional china, y lo que hago es hacer una interpretación de los desequilibrios que puede tener energéticos primeramente una persona y qué predisposición tiene a sufrir determinadas enfermedades. Si en el momento de la consulta alguien está sufriendo determinadas enfermedades o alguna enfermedad, lo que se hace es también evidenciar cómo es el mejor tratamiento, o sea, cuál es el aprendizaje que tiene detrás esta condición que se presenta y cuál es el tratamiento a seguir, muy específico para cada uno, con base en las terapias alternativas. Así funciona, como en resumen, ¿no? Porque pues esto es un mundo gigante, pero es para ponerlo práctico y fácil de entender para todos. O sea que una terapia contigo es súper completa porque pues ya va muy específica de acuerdo a cómo funciona pues todo el tema astrológico nuestro y que también depende de nuestro nacimiento, la fecha, la hora, bueno, todo el tema y que luna nos rige, bueno, todo lo demás, pero nos lo vas a contar más adelante, pues para tener un poquito más Okay. claro el tema de las heridas. Se dicen que son Claro. 7 heridas emocionales que tenemos desde la niñez, pues se escucha eso, hemos pues leído, o muchas de las personas que están acá, me imagino que también, o para otras serán nuevas, pero la idea es tener claro porque es que, ¿qué pasa? A veces no entendemos por qué se repiten patrones, como lo dije anteriormente, a veces no entendemos por qué hay tantas carencias, a veces no logramos entender qué es lo que pasa con nuestra economía o qué es lo que pasa con la pareja, qué es lo que pasa en nuestro entorno. Y pues resulta que empezamos a hacer las cosas de una manera errada, a quejarnos solamente, pero no tenemos una acción enfocada, una acción clara. Entonces, bueno, primero cuéntanos cuáles son las heridas y, y cómo se conecta cada una de ellas o cómo se sanan a través de la astrología, que es lo que tú haces y en lo que estás especializada. Ok. Bueno, yo trabajo con 5 heridas emocionales de la infancia. En la carta natal, ¿cómo se observarían estas heridas? Se observan como les comentaba, si dibujamos este círculo dividido en 12 áreas, estarían en el área 4 y estarían en el área 10, que están relacionadas con papá, mamá. Estas heridas están directamente vinculadas con los primeros años de nuestra vida, ¿cierto? Con la infancia. Entonces, no solamente papá, mamá, sino también las personas que nos cuidaron, el ambiente que nos rodeó, si de pronto alguna persona fue adoptada, o los cuidaron los abuelos, o hasta las empleadas de servicio, sí, alguna persona que estaba la nana, alguien que estaba pendiente de los niños. Ese ambiente ha generado en el infante estas heridas emocionales. También se representan a través de la luna, que es la mamá para la astrología. De acuerdo al signo de la luna, nosotros podemos identificar, o sea, cómo cada persona percibe a su mamá, ¿sí? Cómo vivió a su mamá, cómo vivió el vínculo, esa relación con mamá, y también cómo se va a manifestar y cómo va a actuar emocionalmente en su vida. En cuanto al sol, donde se dice los rasgos y las situaciones que vivió con papá, ¿ya? De acuerdo a donde esté el signo de la luna y el área donde esté la luna y el área donde quede el sol y el signo del sol y los aspectos que se relacionen entre sí, esto nos va a dar un indicio o nos va a indicar, o sea, qué traumas, situaciones difíciles presentó el niño en su infancia. Y ahí podemos determinar esas heridas que se presentaron, pero principalmente con el mecanismo lunar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, nos da como el ambiente que se vivió durante los primeros años de vida. Entonces, son las heridas. Yo manejo, como les decía, 5 heridas. La primera herida es una herida de rechazo, y esa herida de rechazo se presenta cuando este niño o niña ha sentido que de pronto no fue deseado o de pronto estaban esperando era un niño, ¿sí? O sea, que mujer. Entonces, al sentir eso, eso también genera una máscara. Lo que estoy comentando ahorita, como que a veces son los mecanismos de defensa o unas reacciones después de esas heridas que hemos sufrido. Entonces, cada quien asume como su manera de actuar en el mundo o su manera de sobrevivir de acuerdo a esas situaciones, heridas que tenga.
Esa máscara de la herida del rechazo es la persona huidiza, ¿sí? Tiende a huir de las situaciones, tiende como a esconderse cuando está en grupos, tiende a evitar las situaciones cuando son como que se tiene que exponer a las personas, a la sociedad, en una reunión, en fin. Y genera un miedo que es el pánico. Entonces, esta persona tiene mucho temor a sufrir de pánico, ¿ya? La siguiente herida que se presenta, esa herida de abandono, se presenta cuando ese niño o niña estaba esperando que le dieran afecto, pero no se lo dieron, o se lo dieron de una manera que de pronto no era la que esperaban, o de alguna manera como sucede con la luna, le dieron afecto, pero el afecto es quitado de manera repentina, sin el niño poder decir nada ni hacer nada. Cuando ya está confiando, cuando se siente compenetrado, cuando se siente esa cercanía con la otra persona que lo está cuidando, de un momento a otro se quita ese afecto, por viajes, porque los papás trabajan, por determinadas circunstancias. ¿Qué pasa con esa herida? Hay una máscara que es la del dependiente. Entonces, esa persona termina tratando de evitar situaciones de apego, pero generando a través de ayudar a los demás una relación de dependencia, ¿sí? A través de estar ayudando, de estar pendiente de los otros. Y el miedo es ese miedo a la soledad, que se vive siempre internamente, que tiende a dar como ese dolor aquí en el diafragma, como que se contrae y hay una ansiedad también. Voy a Claro, una hacer un pregunta. paréntesis. Discúlpame que te Bien. interrumpa, cuando tú hablas de máscara, para que a todos pues nos quede claro, el tema de máscara es como la postura, el blindaje que uno adopta de acuerdo a esa herida que Sí. uno incorpora o que se adhiere. A eso se refiere cuando hablas de máscara, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno. Es máscara o mecanismo de defensa o la manera de reaccionar, es como yo me puedo defender ante esa situación, esta herida que tengo emocional. Pero todo esto es inconsciente, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, como todo esto se basa en la astrología de acuerdo al signo de la luna y donde está ubicado, la luna también nos da unas pautas con respecto a nuestra corporeidad. Entonces, por lo menos en la herida de rechazo, que está directamente relacionada con una luna en Capricornio, que desde pequeñito, no sé si a alguno de los que está aquí le ha sucedido o le sucedió o algún familiar que conozca, que los papás o los cuidadores decían, déjalo en la cuna llorando que tiene que aprender, él tiene que ser autosuficiente. Entonces no vaya todavía a consentirlo ni a mirar qué le pasa porque él tiene que aprender, ¿sí? Y hacen que estos niños o que estas personas desde pequeñitos tiendan a ser adultos. Entonces tienen que empezar a ser responsables, a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos. No pueden levantar la mano y decir que necesitan, porque en ese momento como que algo se genera en el ambiente, entonces prefieren como, mejor no digo nada, no expreso mis necesidades, porque puedo sentir un rechazo. ¿Sí? Esto es como un ejemplo que les voy dando porque es un tema bastante extenso, de acuerdo a las heridas. Y aquí solamente estamos hablando como generalidades, como para ponernos en contexto, porque claro, eso es un tema grueso y muy específico, pero pues sí la idea es que tengamos como a grosso modo y tengamos un poco claro la idea de qué es lo que cae y por lo menos cuáles heridas son o cuáles son las que tú manejas, pues porque así vamos a poder entender un poquito más las cosas. Tú dijiste que ibas a hacer un paréntesis. Sí, en cuanto a la parte de que les estaba diciendo, cuando hablamos de la luna que se manifiesta en el cuerpo y en esta herida de rechazo, por lo menos de la luna en Capricornio, a veces vemos a estas personas que tienden a contraerse con una figura corporal que tiende a veces a sentarse de esta manera. ¿Por qué? Porque es esa herida de rechazo, ¿sí? Entonces no quiero es como que pongo mis límites, como que tengo temor a expresarme, a demostrar mis necesidades. Eso es otro ejemplo, ¿sí? Y cada luna, que son 12 lunas, de acuerdo a los signos, tiene también su manera de manifestarse en la parte corporal. Bueno, la siguiente herida sería la herida de humillación. Esa herida de humillación es una herida que se generó cuando en la infancia, en algún momento, alguno de los progenitores o cuidadores reprendió al niño o a la niña porque estaba haciendo algo que era divertido, que le gustaba, o sea, algo placentero. Entonces, como que se siente ese miedo, esa frustración, me reprendieron, no puedo realmente hacer algo que me dé gozo y disfrute. Y eso genera esa máscara o mecanismo de defensa del masoquista.
cómo sería. Entonces tiende a ser la persona que se hace víctima, que sufre diferentes enfermedades como para llamar la atención, esa persona que tiende a ser un poco servil, es ese victimismo que se maneja, ¿cierto? Y ese miedo que tienes es miedo a la libertad, ¿ya? Ese se produce. Todas esas heridas también van acompañadas de un temor que tiene cada persona. La herida de traición es una herida que se generó cuando el progenitor prometía cosas y no cumplía, cuando vimos que hubo mentiras, cuando que hubo engaño o que esa persona fue muy débil. Entonces se genera esa herida de traición. La máscara sería la persona controladora, o sea, estamos actuando que queremos ser perfectos, que no podemos mostrar las vulnerabilidades y tratamos de controlar los ambientes, las situaciones o los sitios donde estemos desarrollándonos, las relaciones que tengamos. Y el miedo que hay que despierta esta herida es de disociación o separación. O sea, de por sí hay un miedo de separarse, entonces siempre está como controlando, tratando de controlar las situaciones, las cosas, lo que sucede en el ambiente, ¿sí? Porque necesita tener todo bajo control. Entonces, si vas a preguntar algo, Cata, o... Sí, claro, es que cuando tú empiezas a explicar cada una de ellas, uno empieza como así, bueno, ¿en cuál tengo más arraigada, no? Pero también Sí, cabe la posibilidad de que tenga uno todas. sí, total. Es más, todos tenemos más de una, Ok, ¿sí? pero de Todos todas maneras tenemos más de siempre una. hay una que predomina más o Sí. no, o pueden ser muchas, o las cinco completas. Siempre, siempre hay una o dos que predominen más y algunos sentimos que todo lo que están diciendo yo lo tengo, yo lo tengo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando psiquiatría en la universidad era como que yo tengo todo. Sí, así. Ok, Es así, pero hay algunas que predominan más, claro que sí. Y sobre esas, pues se trabaja. Parte de lo que yo hago en la consulta después es plantear una propuesta terapéutica vamos a trabajar esas heridas que se están presentando a través de talleres. Es una manera como de sanar desde el inconsciente, ¿sí? A través de lo que vemos en la astrología, en la carta natal, que es nuestro mapa. Bueno, continuando con la última herida, esa sería la injusticia. Esa herida de injusticia se presenta cuando ese niño no ha sido validado, cuando ha opinado, ha querido hacer las cosas, pero lo han invalidado, ¿sí? Entonces él se siente que no es importante, como que no merece, y genera una máscara de rigidez. Entonces no puedo sentir, no puedo expresar mis emociones, no puedo mostrarme como soy. El miedo que genera también es el de la frialdad, o sea, se vuelve a veces tan frío que reserva tanto sus emociones que empieza también a somatizar y su cuerpo también se pone muy rígido, ¿sí? De la misma frialdad y de esa misma tensión emocional que maneja, ¿ya? Esa herida de injusticia también la vemos en una luna en Capricornio. Esa herida de injusticia se ve en una luna en Virgo, ¿ya? Porque la luna en Virgo también son niños que, parecido a la luna en Capricornio, pero sin la herida de rechazo de la luna en Capricornio, la luna en Virgo también, los padres o progenitores, de alguna manera, enviaron esa información que el niño tenía que ser desde pequeñito comportarse como un adulto. Entonces, actuar como un adulto, funcionar como un adulto, tenía que tener todas las cosas organizadas y que voy a llevar de lonchera y ya tengo las tareas hechas y los papás felices y entre menos de pronto opine o necesite algo, muchísimo mejor. Eso sucede con una luna en Virgo. Caro, yo tengo una inquietud con respecto al tema. Bueno, ya tenemos claro que son las cinco heridas: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y me pongo, bueno, en el papel, en el rol de los padres. Yo no tengo hijos en este momento, sin embargo, quiero ser empática con la situación. Entonces, el hecho de estar aquí todos y estar aquí conectados y el hecho de que más adelante otras personas lo vayan a ver a través del canal de YouTube ya nos hace pues seres conscientes o que queremos despertar y que estamos inquietos con alguna información, que pues en este caso es este tema. Entonces yo ya conozco este tema y tengo el hijo y yo ya sé que si nació en X mes corresponde a tal luna y de alguna manera consciente yo puedo empezar a mitigar todo este tipo de heridas porque pues inconscientemente pues uno como padre pues a veces en mi rol de tía
A veces uno hace cosas o dice cosas o emite palabras fuertes o inapropiadas, no son palabras impecables, ¿sí? Ujú. Genera de pronto rechazo, humillación, todo lo que estamos hablando acá, pero ¿cómo podemos mitigar pues a través de nuestro rol que cada quien de las personas que están acá lo puede adoptar para que la vida de estos infantes sea más ligera también y pues que más adelante, de acuerdo a su decisión, ellos tomen otras herramientas. ¿Cómo hacemos ahí ese proceso? Es importante tener claro todo esto de la luna, de los planetas, bueno, todo eso para poder nosotros alinear un poco más con esta información. Claro que sí. Y es una pregunta muy importante, Kat. Gracias por formularla. Yo tengo muchos pacientes, o sea, cuando llega de pronto la mamá y me dice, ¿qué hago que mi hijo, bueno, a veces casi llegan, es cuando ya están más grandecitos, ¿no? En la adolescencia, que es la etapa, o la preadolescencia, que dicen, Dios mío, ¿qué hago con este niño? Y siempre lo que hago es hacer la carta del niño o niña y también la de los padres, ¿sí? Porque resulta que para entrar a trabajar y hacer un proceso de sanación con este niño o niña, tenemos que también entrar a trabajar con mamá. Principalmente cuando estamos hablando de luna es mamá, ¿sí? Y también con el ambiente. Quiero que aquí, como lo que tú decías, bueno, los papás que escuchen esto se van a sentir mal, que todos los papás tienen la mejor intención de hacer lo mejor por sus hijos, ¿sí? Y dan lo mejor siempre, pero dan lo que tienen y lo que pueden de acuerdo a lo que ellos les han dado, ¿sí? Resulta que si en el hogar y los abuelos no les dieron esa autoconfianza, esa autoestima, esa contención, ese afecto, ese amor, esa compasión, pues ellos van a comportarse con sus hijos de esa misma manera, inconscientemente, y piensan que esa es la manera de expresar el amor. ¿Ya? Eso no, nadie lo hace con intención de que, ay, voy a hacerle una vida desastrosa a mi hijo, jamás, no sucede así. Todo se hace desde el amor. Resulta que cuando se revisan las dos cartas, podemos sí mitigar, que era la palabra que usabas, o suavizar, o minimizar, o trabajar de alguna manera y orientar a esa mamá, principalmente, o a esos papás, y para que lleven al niño a determinadas terapias y empiece como ese proceso de trascender la herida y trascender el mecanismo lunar. Aquí quiero hacer otra acotación, un paréntesis o ampliar la información, es que con ese mecanismo lunar, que así lo llamamos en astrología, o sea, como nos vinculamos en ese ambiente materno y paterno en los primeros años de nuestra vida, como se generaron esas relaciones, así sentimos que son las relaciones de afecto y las relaciones, los vínculos con los demás. La mayoría de nosotros crecemos con el mismo patrón, ¿sí? Entonces reaccionamos con parejas, en el trabajo, con los hermanos, con los amigos de la misma manera. Y entonces hasta que uno hace, por eso es muy importante esta parte también del autoconocimiento. Cuando ya entramos en conciencia y vemos qué es lo que está pasando, podemos observarnos y hacer a medida de tratamiento terapéutico, a medida de leer libros, de autoayuda, a medida de todas estas terapias que tú mencionabas y este apoyo que tú también brindas a tu público, el ver cómo hacemos para trascender esas heridas y cómo cambiar ese mecanismo y ya vamos a reaccionar es como un adulto responsable, un adulto consciente. Claro, eso toma tiempo, pero es la idea y es la meta a la que queremos llegar. Así es. Cara, ¿a partir de qué edad? Ya tengo entendido pues que se le hace la carta al niño y a la mamá pues para saber, pero eso es más información como de la mamá para saber cómo, o del adulto para saber qué debe hacer para mitigar estas heridas. Pero a partir de qué edad podemos acceder a esta carta astral o a este tipo de terapias. Con los niños, desde el momento en que sepamos, o sea, nació, ya sabemos hora, fecha, lugar de nacimiento, entonces mamá puede empezar a apoyar. Que no se vuelva algo obsesivo, que no se vuelva algo, porque ¿qué pasa? También hay un libre albedrío. También esta personita viene a cumplir un propósito en la vida. Esta personita escogió el ambiente donde iba a nacer para un aprendizaje y no podemos limitar todo, prevenir todo y hacerlo todo perfecto. Pero sí podemos hacer un mecanismo, una especie de contención, de ayuda, de acompañamiento, ¿sí? Y de minimizar de alguna manera, pues como eh, las situaciones que se presenten o los golpes de la vida o las situaciones traumáticas,
Sin embargo, esta persona tiene un proceso que tiene que llevar a cabo en la vida. Entonces es como si le ponemos todos los límites y lo metemos en una cajita de cristal, vamos a realmente causar un daño, porque esta persona viene a desarrollar un aprendizaje y hacer un crecimiento personal y espiritual. ¿Suena duro y difícil? Sí, porque uno quisiera sobre todo a los hijos ayudarles en todo, que te viera todo perfecto y todo maravilloso, pero realmente pues no se puede y hay que darles esa libertad que también se puedan expresar y desarrollar su vida como vienen a hacer. Y sí es importante esa aclaración que haces porque a veces también la gente empieza como a adquirir esas herramientas para que le sane todo y entonces empieza a invalidar como la esencia porque entonces no me funcionó y es que la doctora Caro, malísima, perversa, es que lo que hablan en Connected es pura paja y la gente se empieza a obsesionar con las cosas. Gracias por esa aclaración y lo importante aquí es que no nos crean nada, todo, absolutamente todo lo puedan verificar a través de estas herramientas. Es importante porque aquí no está la verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su criterio y su carácter para definir qué es lo que le conviene o lo que en ese momento es correspondencia. Es importante aclarar que cada vez que se hace algo es a lo que sale en el momento, ¿sí? Porque es que Caro me dijo una cosa y pues hay que entender que esa herramienta también es más racional y es más precisa porque es a través de la astrología y la fecha de nacimiento. Pero no es que Caro me dijo una cosa y nunca me salió, no, es que pues se tomaron decisiones diferentes en el momento y que dio una vuelta y en ese momento esa era la correspondencia. Entonces, gracias por esa aclaración, porque todo lo que tenemos aquí en este espacio de Conéctate son herramientas que nos sirven para ser seres más conscientes, para ser seres despiertos, estar atentos a las señales y tomar mejores decisiones. Todos tenemos o transitamos en una ley de la evolución que nos permite el error, pero también nos permite trascender y nos permite evolucionar también como seres para tener claridad de los contrastes que la vida nos presenta. No siempre tiene que ser todo maravilloso. Necesitamos del contraste para poder valorar lo que hoy tenemos y así viceversa. Gracias, Carlos. Y como me decía un psiquiatra, porque yo le decía, ¿por qué nos tenemos que deprimir? Yo quisiera no deprimirme, no que sentir ansiedad, no estresarme. Me decía, si no entras en esas situaciones no vas a evolucionar, no vas a crecer, no vas a buscar tu crecimiento personal y espiritual. Entonces, realmente, pues sí, esas son necesarias, esas situaciones que son lo dulce, lo amargo, lo salado, lo picante, toda esa variedad es importante para poder crecer y desarrollarnos en la vida. Bueno, aquí tenemos unas preguntitas. Inge Marcelinis, mi querida amiga Linita, dice, yo quisiera saber por qué repetimos lo mismo de nuestros padres, aún sanando y cancelando para no repetir esos patrones. ¿Qué será que no se está haciendo bien? Claro, cuéntanos ahí porque nos pasa seguido, ¿no? Que ya somos conscientes, pero todo sigue. Yo diría con todo el amor y la compasión, es más que no hacerlo bien, es que será que necesitamos encontrar para ¿sí? ¿Cómo podemos realmente trascender? Todos tenemos incorporados a papá y a mamá en nuestro ser, energéticamente, ¿sí? El lado derecho mamá, papá, el lado izquierdo mamá. Pero también yo le digo, tengo pacientes que se van al extranjero porque quieren huir de la familia, quieren cambiar. Algunas de mis pacientes se casan rápidamente para solucionar situaciones y resulta que entran en una situación más compleja. Y las personas que viajan al extranjero, que familia, les digo, se llevaron las maletas, en las maletas llevó a su papá y a su mamá. Por más de que vaya supremamente lejos, ¿se escucha? Es que siento Sí, que estás sí, hablando, Cata. Ah, bueno, no, no, listo. sí te estamos escuchando. Entonces le digo, primero hay que sanar. ¿Y cómo sanamos? Primero entrando en conciencia de qué tenemos de papá y mamá. Porque lo que sucede o lo que me pasó a mí, primero, que yo para aplicar cualquier tipo de terapia, primero la aplico en mí misma, fue un rechazo. Un rechazo porque yo soy así, porque tengo esto de mi papá, porque tengo el mal genio de mi papá, porque tengo de pronto la perfección de mi mamá, el super organizar las cosas, cosas así. Resulta que ese rechazo no nos va a ayudar a sanar. Entonces, al entrar a hacer un listado y analizar
qué cosas de ellos yo estoy haciendo por similitud u oposición, es parte de las terapias que yo aplico, podemos identificar qué tengo de ellos, aceptarlo y reconocer que eso sería como mi sombra, pues como decía Carl Jung, el psicólogo, o como esa parte de mí que yo no quiero ver, que tengo una bola escondida. Pero al integrarla, me va a ayudar a integrar a papá y a mamá, ¿sí? Y hacer un proceso de perdón. Y ese proceso de perdón también lo trabajamos con cartas de perdón donde puedo desahogarme y con meditaciones de sacar la rabia hacia papá y mamá. Y también luego hacer un proceso de perdón y agradecimiento. Todo eso nos va a ayudar, es un proceso de liberación. Y no hay afán, o sea, sí tenemos un afán, pero resulta que esto es algo que toma tiempo, ¿sí? Entonces, realmente no es que estemos haciendo algo mal, sino que toma tiempo. Y es identificarlo, aceptarlo, perdonar e integrarlo en nosotros mismos, ¿no? Gracias. Lady Joana pregunta, ¿las heridas sí se sanan en su totalidad? Las heridas se sanan. Nosotros, sucede algo muy parecido con lo que sucede con la carta, como tenemos esa ruedita con las 12 áreas y unas rayitas que relacionan a todos los planetas que son las partes de la personalidad. Yo le preguntaba a mi profesora cuando empecé, bueno, ¿y esas líneas se quitan? ¿Sí me entiendes? Y me decía, no, y yo no entendía, ¿pero por qué? Entonces, ¿yo para qué estudio astrología si no puedo quitar esas líneas rojas y esos cuadraditos que están ahí que me están impidiendo crecer? Me decía, ahí están porque es como la impronta, la huella, pero tú sí puedes trascenderlos. Y es lo que sucede con las heridas, básicamente, ¿ya? Están ahí, está la herida, pero es como que una herida, a la herida le hacemos un tratamiento, una curación y sana, ¿ya? Y podemos trascender. Okay. Como yo le llamaría el pajazo mental, muy santanderiano acá. Bueno, esto es más que voy a hablar rolo, que para mí me cuesta, yo te decía a ti, a ustedes les suena súper bien todos esos términos y un rolo diciendo eso suena horrible, pero yo más que pajazo le diría realmente sanación profunda, ¿sí? Entrar a sanar, si tengo una herida abierta, no le pongo la curita y la dejo así, sino que me voy al fondo, la limpio y le pongo todo lo que necesita para sanar y cicatriza. Eso es. Okay. Pero igual lo que, no sé, por donde va Lady, o sea, está uno consciente de que Sí, estuvo ahí o que está ahí, sí, sí, y de sí, pronto, sí. listo, uno sanó, pero de pronto voltea a mirar atrás y recuerda y vuelve y Como una conscientemente lo cicatriz. sana. ¿Es así? ¿Es así? Sí, Ok, sí. bueno, Es como una aquí cicatriz. ok, Namaste Bucaramanga, mi querida Sandrita dice, ¿se debe tomar del padre o de la madre para tomar decisiones sin sentir culpa? No entiendo muy bien Yo la tampoco. pregunta. Sandrita, porfa, especifica un poquito más, ¿se debe tomar del padre o de la madre para tomar decisiones sin sentir culpa? Mientras Pucha, ella eso la vuelve a escribir. lo dices por lo de las constelaciones, con quién debes sanar primero para tomar mejores decisiones, ¿es eso? O porfa vuelve y la retomas ahí o escríbeme por el interno y yo Mientras ella la la retoma, pregunto yo vi acá. una pregunta arriba, Cata, alguien preguntaba que si a través de la carta Ok. podía identificar por qué tiene esa inquietud y Marcelis, esa... otra vez mi querida amiga Lina, que ella es bastante activa en la red, y dice, en la carta astral se puede saber por qué siempre has sentido ese llamado a la astrología, a saber y conocer Sí, más allá. exactamente. Identificaste tal cual la pregunta que iba a responder. Entonces, claro que sí. Hay unos planetas, sobre todo Urano, eh, Mercurio, pero sobre todo lo que es Urano. La ubicación que tenga en la carta nos puede decir si está en la casa 6, si está en la casa 8. Bueno, cuando se haga la carta astral. ¿Por qué tengo esa inquietud? Porque quiero explorar más allá, porque me gusta la astrología, porque me gustan las terapias alternativas, cosas así, claro, eso se puede identificar. Y no solamente con Urano, sino Acuario y bueno, otros aspectos que hay en la carta. Cuando tú hablas de las casas y eso, 4 6 así como que cuéntanos un poquito mientras ya le decimos a El, Sandrita un poquito el tema de las casas, cómo es ese tema. el ejemplo que yo doy es como si tuvieran un ponqué, un pie o dibujaran un círculo en una hoja y se dividiera en 12 pedazos. Esas son 12 áreas de la vida. ¿Cuáles son esas 12 áreas? Hablo rápidamente. La primera es la personalidad, cómo me muestro al mundo.
La segunda es la parte como de economía, cómo manejo mis valores también propios, la autoestima. La tercera es la comunicación, los medios de comunicación, todo esto de redes sociales, pero también la comunicación con personas cercanas y los viajes cortos. La cuarta es el hogar, que este es el tema pues que ahorita estamos trabajando a fondo. Hogar, papá, mamá, lo vemos clarísimo en la cuarta casa y las relaciones que hay y los planetas que están ahí. La quinta es la recreación, el disfrute, los hijos, los amores, pero es un amor no de compromiso, sino los novios y esos amores que tenemos. Los viajes también y las cosas que nos hacen divertirnos. La sexta es la salud, el bienestar y el trabajo en equipo cuando estamos empleados. La séptima es la pareja y la relación con el otro. ¿Cómo me relaciono con mi pareja cuando ya es un compromiso, como un matrimonio o algo más estable? La octava es toda esa parte como de administración de recursos, cuando administro los recursos de otros, pero también tiene que ver con esas cosas ocultas, tabú, y cuando tenemos planetas ahí queremos llegar y profundizar en cosas que otras personas no quisieran ni entrar en ese mundo, pero cuando tenemos planetas ahí sí quisiéramos hacerlo. La novena son viajes largos, educación superior y aspiraciones de vida. La décima es la profesión, la hoja de vida. Y la 11 son ya es la parte social, pero cuando ya trabajo yo en pro de un bien común de la sociedad, en ayudar a los otros. Y la 12, prenatal, o sea, los 9 meses antes del nacimiento y desde la concepción, tiene que ver también con vidas pasadas para los que crean en vidas pasadas, tiene que ver con esa parte del inconsciente que también necesitamos trabajar, todo lo que traemos de vidas pasadas que queramos trabajar, y los que no creamos en vidas pasadas ni nada de eso, tiene que ver con sitios donde trabajemos que sean de pronto hospitales, clínicas, sitios de reclusión, o, sitios donde quisiéramos aislarnos. Voy a decir ahorita otra cosa. Las heridas también vienen desde vientre materno, ¿sí? Eso es algo que podemos identificar a través de la lectura de la carta natal. Pues yo no sé ustedes, pero yo ya tengo ganas de hacérmela. De hecho, pues ya con Caro tenemos ahí un adelantico. Sí. Por temas de seguridad de la información y privacidad, pues entonces no se va a decir nada. Pero bueno, pues la verdad es que es súper importante y chévere que tengamos esta información para que viviremos de una manera diferente y podamos entrar en comprensión, ¿no? Bueno, según lo que yo le entiendo acá a mi amiga Sandra, mi querida Sandra dice que se debe tomar o que se debe sanar. Entonces entiendo que para tomar decisiones y no sentir culpas, se debe sanar a papá o a mamá. Sandrita, dígame si es por ahí que así más o menos la puedo entender yo. Porque esa tiene como un poquito como más coherencia, si o suena mejor, no sé. Porque es que me dice que se debe tomar o que se debe sanar. Entonces entiendo que es para tomar decisiones sin sentir culpa. ¿Sí? Implica la fuerza, el empuje, o sea, toda su energía, lo que nos transmitió es la fuerza, las ganas de salir adelante, el propósito, a dónde voy, el camino que voy a tomar, las decisiones, ¿sí? Mamá tiene que ver con toda esa parte de lo femenino, el cuerpo, el cuidado, el amor, la contención, ¿ya? Así es como, no sé si esa es la respuesta, si estamos, si estamos Esperemos que dando sí, respuesta a tu que pregunta. nos vaya contando, si no acá, o si no, como dice aquí doctora Caro Javer, te invito a seguirme en Instagram, doctora Caro Javer, o a comunicarse contigo al 301-666-8973. Toda esa Ok. información va a quedar guardada en el live, pues para que ustedes puedan contactar a la doctora Caro Javer si les gustó este live, si sienten que vibran con esta información y requieren de esta herramienta para sanar, entender y comprender todas las heridas emocionales. Yo tengo otra pregunta, aparte de las heridas que traemos desde el vientre, ¿también aplica a las heridas que traemos generacionales? Sí, hay astrología transgeneracional, hay astrología kármica, hay astrología... Dios mío, pero Se le tiene, como decimos aquí en Colombia, se le tiene. bueno, antes no estábamos, mejor dicho, nosotros, bueno, gracias a Dios existen todas estas herramientas, existe una fe, una conexión con la que podamos vibrar. Lady, ya te di la respuesta, después del live queda la información de la doctora Caro Javer. Nada más mi amiga Sandra contesta, sí señora. Okay. Una pregunta, a través de la carta astral también podemos identificar si hacemos parte de otro
país, otra cultura, pues porque nosotros escogimos o dónde nacer, escogimos a nuestros padres, eh, y el lugar donde estamos o donde nacimos, pues es correspondiente a nuestro aprendizaje. Ujú. Allí también puede salir si de pronto por evolución debemos movernos a otros destinos, a otros lugares. Eso se ve de acuerdo a la ubicación del Sol, que es donde vas a desarrollar tu individualidad, tu propósito en la vida. Es como la meta máxima y todos los otros planetas y aspectos de la carta y todas las otras ubicaciones y las relaciones están apoyando ese propósito del Sol, que eres tú como heroína o, en el caso de un hombre, el héroe de la carta, ¿sí? Se ve también con los aspectos que vemos de casa 9, que es el extranjero. Entonces, ¿dónde se ve más fácil vivir, trabajar, comparado con casa 4, que es el hogar, la patria? ¿Sí? Okay. Entonces, todo eso se puede evidenciar en la astrología. Caro, cuéntanos un poquito para que la gente quede así más picadita y con más ganas de contactarte. ¿Cómo es una terapia contigo? Cuéntanos un poquito, bueno, llegamos y entonces tenemos que tener un propósito específico o sencillamente yo voy y no pregunto nada y lo que salga ahí. O sea, ¿cómo es una mejor sesión contigo pues para también poderla aprovechar? Porque ¿qué pasa? Que a veces uno va a adquirir una herramienta y uno se paraliza, ¿no? Sí. Pues le da como ese pánico, entonces no sabe uno qué preguntar, no sabe ni siquiera para qué voy. Yo tenía todo claro, había apuntado, pero ya después se me olvidó. Y se Por eso me quedó el sí es sano, papel. exacto, se me quedó el papel, entonces sí es sano como tener como las dudas, apuntarlas, pero realmente cómo nos preparamos para una sesión contigo y cómo es todo ese proceso en esa sesión. Ok, perfecto, gracias. Lo que siempre hago, bueno, como es astrología médica, vamos a revisar sí o sí temas de salud. Y salud no solamente física, sino también la parte emocional y mental. Y adicionalmente, yo pregunto qué área de la vida quieren que también revisemos. No puedo preguntar por las 12 porque es toda la vida. Tengo una paciente que en la segunda sesión me dijo, doctora, me mandó el mensaje, ella vive en el extranjero. Mira, por favor, si me haces un video con todas las casas, con todas las áreas, y ya no sabía cómo responderle, entonces de la manera más dulce y amable le dije, es imposible, yo nunca digo que algo es imposible, pero esto es imposible porque es toda tu vida. Pero sí lo que les digo es, aparte de lo de salud, que es por lo que más me consultan, ¿sí? Y por las situaciones difíciles que a veces experimentan y esas cosas repetitivas, es mirar qué área específica. Y casi siempre preguntan por pareja, bueno, o la parte profesional. Cuando pido la hora, fecha y lugar de nacimiento, la pueden ubicar en el registro civil. Si de pronto no tenemos la hora exacta, se hace un cálculo de la hora anticipada, que eso es como otra especie de, se manda un formulario y es una sesión como de 2 horas, ahí que toca mirar el cálculo. Pero la mayoría sabe más o menos la hora en la que nació. Y de acuerdo a eso, la sesión toma 1 hora y media y se mira toda la parte de cómo se relacionan los signos, los planetas, lo que les decía, las correspondencias energéticas. Es decir, de acuerdo a lo que yo veo en los aspectos, les voy diciendo, puedes tener estos desequilibrios energéticos, puedes tener predisposición a ciertas enfermedades. Si estás sufriendo esta enfermedad, estas son las salidas, este es el tratamiento y estas son las causas, porque es que identificando la causa es gran porcentaje de la sanación que tenemos adelantado. Y adicionalmente, al final se dan las recomendaciones terapéuticas específicas para cada persona. Entonces, basado en esencias florales para regular toda la parte emocional, trabajando pues la parte de la luna, se hace qigong porque yo hago medicina tradicional china, pero como mi mayor cantidad de pacientes o clientes es virtual, pues no puedo, a menos que sepan de acupuntura, recomiendo puntos de digitopresión. El qigong es como esas artes marciales suaves que manejamos, que es como una meditación, movimiento energético, regula los canales de acupuntura. Y la parte de nutrición es súper importante, porque cada planeta tiene que tener una correspondencia con vitaminas. Cuando está desvitalizado, vamos a dar un aporte vitamínico. Entonces yo les digo, mira, te falta vitamina C, vitamina B12, la puedes conseguir aquí y aquí porque Marte o porque la Luna están desvitalizados. Y se hace ese tratamiento completo y les doy una frase de acuerdo, 1 o 2 frases de acuerdo a la causa principal como de la consulta, sobre todo en la parte de salud. O sea, que ayuda como una autoafirmación para trabajar con el espejo diariamente a conciencia.
Eso es la parte del tratamiento. Posteriormente, De acuerdo a los hallazgos, pues hacemos ya la sanación de papá, mamá, autoestima, proyecto de vida, propósito de vida, que ya es, yo tengo organizado una especie de curso taller para los pacientes que quieran tomarlo completo, que es una sanación integral. Ok, Eso es. pues la Y verdad, mejor dime que me calle porque yo puedo hablar como por mí. no, la verdad maravilloso porque pues a veces cuando hacemos estas cosas por primera vez estamos un poquito con temor, Sí. no sabemos a qué vamos a estar expuestos, y pues lo chévere es estar uno también tranquilo, saber realmente qué es lo que va a sanar, saber esta herramienta realmente qué puede aportar y si está sincronizado con lo que uno realmente siente que debe sanar. A mí me parece a título personal pues muy ganadora porque es una vista 360 de todo lo que puede pasar, de las carencias, de las heridas, del tema de salud físico, mental, emocional, y pues que es algo también muy, cuando yo digo racional, digo que es algo que tiene una certeza porque es a través de los números y los números son exactos y perfectos y eso es Es lo una que nos permite pseudociencia. la astrología, exacto, como esa perfección y por eso es Tiene una que es exactitud. exactamente, y por eso es que es tan importante como el tema de la fecha, de la hora, y me parece válido lo que dices de la hora porque pues generalmente, bueno, no sé, en mi caso yo no tenía como claridad y bueno, ahí después de indagar, entonces por eso dije aproximadamente 9 de la noche, pero chévere porque podemos sanar muchas cosas y esto es lo que genera esos espacios, sanación. No sé si de pronto quieras contarnos un poquito de lo que viste de mi fecha, muy ligero, eso sí, por favor. ¿Qué luna me rige? Como para que la gente le sepa, yo soy escorpiona, entonces cuéntanos un poquito así muy generalizado y ya Ah, vamos pues ya se nos está agotando el tiempo, pero para que la gente sepa lo chévere que es este tipo de herramientas, nos toca ya socializarla a nosotros, pero ujú. ya sé que Caro ya hizo una vista 360 Ya hice de la cómo soy carta. yo, así es. De tu luna en Leo. Una luna en Leo es como la leona de la manada. Entonces, eres muy buena en la parte de administración de recursos, administración de personal. Con las personas con las que trabajes eres buena y condescendiente. O sea, esas personas que te sirven, tú eres bastante compasiva y colaboradora con ellos. Te gusta brillar, te gusta mostrarte, te gusta que te reconozcan, que te valoren, que te vean. En la manera de actuar en el día a día, eres bastante como esa, a veces las lunas de Leo tienden a ser teatrales o llamativas o con estas expresiones y alegres y ponen como la jovialidad y la alegría en los grupos, en las reuniones, sobre todo cuando se sienten cómodas con personas conocidas, entonces son el alma de la fiesta, ¿sí? ¿Qué sucede con una luna en Leo? Que ha sido bastante consentida y cuidada desde la infancia, que es que sí, sí, creció en un ambiente donde fue el centro de atención, siempre, ¿sí? Y puede seguirlo siendo para su familia. Pero puede suceder que cuando sale de ese ambiente, cuando empieza el mundo, llamémosle universidad, trabajo y demás, de pronto está buscando la misma atención y el mismo reconocimiento y la misma valoración y no la encuentra. Y ahí es donde se empieza a sentir un desamparo, se toman las cosas como que duelen más, pero ¿por qué si yo soy importante, pero si no entiendo qué pasa? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener como en cuenta con Luna en Leo, que no se sienta así, que pueda funcionar también en el mundo, o sea, como soltarse de eso, eh, no tomar las cosas tan personalmente, sino soltarse, permitirse De ser. su lugar seguro, como el lugar Sí, seguro, exacto. confiar Bueno, pues en sí Caro, muchas misma antes gracias. de cualquier cosa. Muchas gracias por lo que nos dijiste. Bueno, ahí tienen ya como una pincelada y un abrebocas, pues para las personas que me conocen, pues saben que así soy realmente. Esto no estaba dentro Del de esta guión. entrevista, la verdad. De hecho, habíamos acordado que no fuera a pasar esto, pero pues me pareció chévere porque así soy yo, sin filtros.
esta es mi personalidad y como seres estamos en este proceso de conciencia, de evolución, de aprendizajes y esa es la idea de ser conscientes en qué debemos mejorar. Mira que cara me pareció chévere porque digo aspectos positivos y aspectos por mejorar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos en esa constante frecuencia y vibración y claro que tiene razón, por supuesto. Mire, con Caro por temas de la vida, de diosidencias, como siempre decimos, nos conocimos y a través de la tecnología y o sea, no pueden decir que Caro me conoce hace mucho tiempo y que sabe mi vida, no, mira, todo a través de la carta astral y de la fecha de nacimiento, pues que empezó ya a revisar para tener esa sesión con ella, pues ya pudo detectar esas cosas y que efectivamente son, y las personas que me conocen pues claramente pues lo están afirmando y ya lo están diciendo ahí en el ya chat. Lo escribieron. Entonces, pues nada, mire, esto y otras cosas más podemos saber a través de esta herramienta. Entonces, pues qué rico, Caro, qué rico por este espacio, por estas generalidades de las que nos hablaste, por esta claridad que nos diste de las heridas, de cómo es tu trabajo y chévere que podamos acceder a esta información de una manera tranquila. Las personas que se presentan acá pues son personas idóneas que a través de su experiencia nos comparten pues todo su rol y nos aportan en este crecimiento y evolución. Como ya se nos agota tiempo y lo bueno dura poco, mi Caro, cuéntanos un poquito si tienes talleres o cosas próximas a hacer o live, bueno, todo lo que vas a hacer. Ya pues yo voy a poner la información tuya en redes, pero cuéntanos dónde más te podemos ubicar y nos regalas un mensajito de amor. Aquí estamos acostumbrados a irnos recargaditos, a vibrar bonito esta noche y cuéntanos un poquito, pues nos regalas un mensajito de amor, perdón, para cerrar este live. Bueno, el mensaje de amor es fluir con la vida, es disfrutar cada momento, es gozar el vivir el momento presente y fluir con cada cosa que se va presentando en la vida. Con amor, recibirlo con amor, con compasión, con paz, con armonía. Sea positivo o negativo, es la manera como nosotros reaccionamos a los eventos, a las circunstancias, la que da el cambio, la que nos genera o mucho estrés o paz y tranquilidad. Eso. ¿Dónde me encuentran? En Facebook, en Instagram, con doctora Caro Javel y en el WhatsApp 301-668-9713. Algo más me preguntan. A ver, talleres. Bueno, sí tengo un taller que estoy organizando, este taller que es de sanación integral, es para la sanación mente, cuerpo y emociones. Es algo que he venido trabajando hace muchos años y el producto ha sido maravilloso porque integra desde la parte de sanación mamá-papá hasta la sanación de autoestima, inteligencia emocional, el proyecto de vida, el propósito de vida, todo con base, o sea, nos basamos en la astrología, pero también nos ayudamos con todas las herramientas terapéuticas de terapias alternativas, tapping, terapia cognitiva conductual, gestal y demás, o sea, un montón. Entonces, es súper bonito, es muy profundo, es un taller teórico práctico que les puede gustar muchísimo. Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu experiencia, por compartirnos esta información. La idea es que pues verifiquemos, nos atrevamos a verificar la información que cada uno trae y adoptar nuevas herramientas. Tenemos una sorpresita para todas las personas que se conectan, que nos van a ver, para toda la comunidad de Conéctate con Cata. Hay algo especial que Caro pues nos quiso compartir. Es un súper descuento por sus sesiones. Todas las personas que están interesadas, por favor, se comunican por el interno con ella y ella, a través de esta comunidad, pues ustedes le escriben, mira, yo soy de Conéctate con Cata, quiero mi bono de descuento. Entonces, ella nos va a hacer, Caro, porfa, ¿nos confirmas el descuento que nos vas a hacer? 15% de descuento. Con todo el cariño, te agradezco muchísimo, Cata, por este espacio y estoy muy contenta de estar aquí. Sí. No, gracias a ti. Ya saben todos, 15% de descuento de la sesión.
Ya vieron cómo ya saben el abrebocas. Los que me quieran compartir después que les dijo Caro, pues gracias. Pero pues la idea es que podamos crecer juntos aquí como comunidad de Conéctate con Cata. Recuerden fluir con la vida y nos vemos en una próxima misión, una próxima entrevista de Conéctate con Cata. Gracias, gracias infinitas a todas las almas que se conectaron y nos van a ver a través del canal de YouTube. Gracias, Caro. Muy amable por Gracias, todo. Cata. Y Besos a gracias a todos. todos. Chao, chao. Besos. Que estén muy bien. Gracias.